La galaxia siempre había creído que conocía todos los límites. Desde los vórtices más lejanos hasta los sistemas más densamente poblados, cada civilización había desarrollado su propio código de supervivencia, su propio entendimiento del peligro y del miedo. Para ellos, el miedo no era solo una emoción, era una herramienta, un escudo, un indicador de cuándo retirarse, cuándo atacar, cuándo rendirse. Y en todo ese entramado de estrategias, planes y precauciones, los humanos eran apenas un punto de curiosidad, una especie joven, limitada, fácil de manipular, fácil de subestimar. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que sucedió cuando la galaxia descubrió que los humanos no conocían el miedo. El primer contacto ocurrió en el sector Borlen, un cúmulo de estrellas tan antiguo que sus sistemas parecían susurrar secretos de 1000 millones de años. La nave Aurora apareció en los radares de la Confederación Estelar con una audacia que rayaba en lo absurdo. Sin protocolos de negociación, sin escudos desplegados, sin señales de retirada ante la presencia de la flota alienígena más temida del cuadrante. El comandante Lenava se comunicó directamente con el embajador THRYX, un mensaje simple, firme y extraño en su ausencia de miedo. Estamos aquí. Pasen a vernos si se atreven. THRYX registró la señal y sintió, por primera vez, una sensación que los suyos no habían experimentado, inquietud. Nadie habla hacia la Sindra, nadie desafía la jerarquía de la galaxia con esa calma absoluta. Nadie, excepto los humanos. La Aurora se movía como un rayo entre los asteroides, esquivando misiles de prueba, desactivando trampas y desapareciendo ante la vista de casas de reconocimiento que habían destruido mundos enteros. Para los alienígenas, era imposible anticipar sus movimientos, porque los humanos no operaban bajo la lógica del miedo. Donde ellos veían riesgo, los humanos veían oportunidad. Donde ellos dudaban, los humanos avanzaban. Y cuando el primer disparo de advertencia impactó la atmósfera de la nave humana, Lenava sonrió. No duele, dijo con calma, mientras su tripulación ajustaba los controles con precisión casi obsesiva. Sigamos adelante. Esa simple frase se propagó más rápido que cualquier mensaje oficial. Cada flota que la Aurora atravesaba registraba algo nuevo. Los humanos no solo no temían, sino que parecían fortalecerse con cada situación crítica. Los sistemas de defensa que normalmente paralizaban a cualquier especie sensible al miedo se convertían en oportunidades de maniobra para ellos. Cada ataque alienígena, cada emboscada, cada amenaza que habría reducido a una especie normal a un estado de pánico absoluto, se transformaba en un juego de estrategia y reacción instantánea para la tripulación humana. Mientras tanto, el Dr. Kyle analizaba los registros de encuentros pasados. Su fascinación no era por la tecnología humana ni por su capacidad de combate. Era por algo que los demás no podían entender. El cerebro humano no interpretaba el miedo como un inhibidor, ni siquiera como un aviso. En cambio, el miedo era un vacío, una frontera que los humanos simplemente ignoraban, atravesaban y, de alguna manera, explotaban a su favor. Es imposible, murmuró Kyle frente a la pantalla holográfica, mostrando los patrones de maniobra de la Aurora frente a una flota completa de la Sindra. Cada vez que la galaxia intenta hacernos retroceder, ellos avanzan más rápido. No sienten terror. No sienten duda. Nada. Y no se trataba solo de audacia, de valentía o de entrenamiento superior. Era algo más profundo, casi instintivo. Los humanos parecían tener una comprensión innata de que el miedo era un límite autoimpuesto, y al no poseerlo, podían hacer cosas que ninguna otra especie se atrevía siquiera a imaginar. El primer enfrentamiento real ocurrió en el cinturón de Nebulón 7, donde la Sindra había preparado su trampa más sofisticada, enjambres de cazas equipados con sistemas de camuflaje cuántico, minas gravitacionales y misiles que podían desintegrar naves enteras con un solo disparo. Cada alienígena esperaba que los humanos sufrieran bajas inmediatas, que retrocedieran, que entraran en pánico y fueran barridos del espacio. Pero la Aurora atravesó el cinturón como un cuchillo de luz. Los misiles explotaban en vacío detrás de ellos, los enjambres no lograban interceptar su trayectoria y, en lugar de huir, la tripulación humana avanzaba con precisión quirúrgica, neutralizando amenazas y dejando intactas a las naves enemigas que los rodeaban. Cada movimiento era calculado, cada reacción inmediata,
pero sin la sombra del miedo que los alienígenas consideraban universal. El embajador THRYX, observando la transmisión desde su sala de control, comprendió algo que cambiaría la percepción de la galaxia para siempre. Estos humanos no eran predecibles, no eran manejables, y la noción de temor que todos daban por sentada simplemente no existía en ellos. La humanidad había cruzado un umbral que ninguna otra especie había alcanzado. Y la galaxia, por primera vez en millones de años de existencia, estaba aterrorizada por algo que no podían comprender: la ausencia total de miedo. La Confederación Estelar nunca había enfrentado una amenaza que no temiera. Cada especie que había desafiado su dominio había retrocedido ante el terror de su poder, de su tecnología, de sus ejércitos infinitamente superiores. Pero los humanos no retrocedían. Avanzaban. Sin miedo. Con la calma de quienes saben que no existen límites que puedan detenerlos. La noticia del primer encuentro se difundió como un pulso a través de la red galáctica. Cada sistema, cada colonia, cada flota recibió el mismo mensaje codificado: humanos. Sin miedo. Imparables. Indestructibles. Y en cada corazón alienígena, la palabra imposible comenzó a resonar como un tambor que anuncia desastre. El comandante Horvath de la flota Sindra no tardó en asumir que ignorar a los humanos sería un error fatal. Preparó su mejor estrategia, una emboscada de dimensiones nunca antes vistas. 500 naves de combate avanzadas, coordinadas por inteligencia artificial superior, listas para aplastar a la Aurora y a su escuadrón. Cada misil, cada rayo de energía, cada maniobra estaba diseñada para explotar cualquier vestigio de temor en la mente humana. La Aurora avanzaba hacia el cinturón de Asborn, escoltada por la nave científica Eclipse. Elena sabía lo que se avecinaba, pero no había indicio de ansiedad en su voz. Prepárense. No sabemos lo que encontraremos, pero sabemos cómo enfrentarlo. No existe miedo. Solo acción. Y así lo hicieron. Cada sistema de armas alienígena que debería haberlos paralizado fue neutralizado con rapidez sobrehumana. Cada maniobra calculada para inducir pánico encontró una mente humana sin miedo que reaccionaba con ingenio, improvisación y una audacia imposible de predecir. Los alienígenas comenzaron a perder naves a un ritmo que ningún comandante de la Confederación había registrado jamás. El Dr. Kyle Reed observaba los datos desde la Eclipse, fascinado y aterrorizado a la vez. Su teoría se confirmaba con cada segundo: los humanos no sentían miedo, pero sí podían anticipar y adaptarse al peligro de maneras que desafiaban la lógica de la supervivencia galáctica. El miedo, para ellos, no era una advertencia, era un límite que ignoraban. Y cada límite que la galaxia consideraba inviolable se fracturaba frente a ellos. Mientras tanto, la Sindra perdió a más de un tercio de su flota en la primera hora de combate. Horvath apenas podía comprender lo que veía: sus naves más avanzadas caían como hojas frente a la precisión y rapidez humana. Cada ataque alienígena parecía convertirse en una oportunidad para que la Aurora maniobrara aún más cerca, desafiando la lógica y la estrategia convencional. En medio del combate, Elena Vaz transmitió un mensaje que se grabaría en la memoria galáctica. Si quieren matarnos, deberán hacerlo mirando directamente a la verdad. Nosotros no tememos. Y mientras ustedes sientan miedo, nosotros seremos imparables. No era arrogancia. No era desafío vacío. Era la pura constatación de una verdad biológica y cultural: la humanidad no conocía el miedo. Cada criatura que temía la muerte, el dolor, la derrota, encontraba en ellos una anomalía imposible de comprender. Cada especie que construyó imperios basados en la manipulación del terror se enfrentaba a la primera entidad que no podía ser intimidada. La batalla se intensificó. Campos de asteroides explotaban en caos, rayos de energía atravesaban la nada y los sonidos de las explosiones resonaban como un eco de fin de era. La Aurora y la Eclipse se movían como sombras entre la destrucción, esquivando, atacando. Sobrevivir y adaptarse eran una misma acción en sus manos. Cada piloto humano parecía anticipar movimientos que ningún algoritmo podía calcular, reaccionando con una precisión que desafiaba cualquier predicción. En la sala de control de la Sindra, Horvath gritaba órdenes que nunca serían escuchadas. Sus estrategias se desmoronaban a cada segundo. Y por primera vez, la idea de derrota, de peligro absoluto,
de fracaso total comenzó a filtrarse en su mente. Una idea que los humanos no tenían, que los alienígenas consideraban inherente a toda vida consciente, el miedo. La galaxia comprendió entonces algo que cambiaría para siempre su forma de pensar. La humanidad no solo era impredecible, era una fuerza que no podía ser contenida, un fenómeno que no podía ser controlado, y que no reconocía ninguna ley universal conocida. Donde todos temían, los humanos avanzaban. Donde todos dudaban, los humanos actuaban. Donde todos retrocedían, ellos conquistaban. El embajador THRYX, observando los datos desde su estación orbital, susurró. Si esto continúa, la galaxia entera será testigo de un cambio que ninguna ley había previsto. Porque los humanos no conocen el miedo, y eso, más que cualquier arma, es su poder. Después de la humillación en Nebulón 7 y Asborn, la Confederación Estelar entendió que no podía derrotar a los humanos mediante la fuerza bruta. Cada enfrentamiento solo demostraba lo imposible, los humanos no conocían miedo, y cada amenaza parecía fortalecerlos. Así que cambiaron de táctica. La galaxia, en su arrogancia ancestral, decidió manipular. Crearon situaciones diseñadas para quebrar la mente humana, mundos en ruinas, pandemias de virus cuánticos, inteligencias artificiales que simulaban la destrucción absoluta de sistemas enteros. Cada emboscada estaba pensada para inducir terror, para obligar a los humanos a sentir aquello que ninguna otra especie podía ignorar. Pero los humanos se movían con la calma de quienes sabían que ningún escenario podía detenerlos. El Dr. Kyle Reed, que viajaba en la Eclipse, analizaba los patrones. Cada simulación de peligro, cada ataque psicológico diseñado por la Confederación, fallaba. Elena Bass y su tripulación enfrentaban escenarios que harían colapsar cualquier mente galáctica, y aún así avanzaban, reaccionaban, resolviendo problemas imposibles con creatividad y audacia sin límites. En el planeta Citerón, la Confederación puso a prueba a la humanidad de manera aún más cruel, civilizaciones enteras en guerra simulada, criaturas que exudaban terror puro, campos de energía diseñados para paralizar cualquier organismo consciente. Cada ser que experimentaba miedo absoluto se doblegaba, huía o se suicidaba en el intento de sobrevivir. Pero los humanos caminaban entre los horrores con la serenidad de quien explora un jardín desconocido. Elena Bass lideraba la exploración del planeta con precisión quirúrgica. Cada paso que daban estaba medido, pero sin titubeos. Cada decisión se tomaba con la claridad de quien no conoce el miedo. Su voz resonaba en la nave Aurora mientras transmitía instrucciones a los exploradores humanos. Recuerden, miedo no existe. No lo aceptamos, no lo sentimos. Avancen, adapten, actúen. Todo lo demás es irrelevante. Los alienígenas, observando desde órbitas lejanas, comenzaron a comprender algo aún más inquietante: el miedo no solo es una emoción, es la base de la lógica galáctica. Toda su civilización estaba construida sobre la premisa de que ninguna especie podía ignorarlo. Y los humanos desafiaban esa premisa de manera absoluta. En medio de este caos, el embajador THRYX intentó acercarse a Elena con diplomacia. Sabía que los humanos podían ser convincentes, que podían ser persuadidos a cooperar o aliarse. Pero incluso en la conversación más formal, notó lo imposible. Elena hablaba con calma, sin titubeos, sin miedo, incluso al discutir la destrucción de planetas que para cualquier otra especie habría sido motivo de horror. Embajador THRYX, dijo Elena, con voz serena, la galaxia está construida sobre reglas que no entendemos. Y no vamos a obedecerlas. No porque no queramos sobrevivir, sino porque el miedo nunca será nuestro límite. La supervivencia no requiere miedo, requiere acción. THRYX comprendió entonces que negociar con los humanos era diferente. No podían ser intimidados, manipulados ni engañados mediante amenazas de muerte o destrucción. Cada intento de la Confederación de jugar con sus emociones fracasaba. Cada emboscada, cada plan de terror, cada sistema de control, se convertía en una lección que los humanos aprovechaban para mejorar, adaptarse y fortalecerse. Mientras la Aurora y la Eclipse recorrían Citerón, encontraron pruebas de civilizaciones que habían sido destruidas por su propio miedo, incapaces de resistir la manipulación galáctica. Los humanos, al contrario, estudiaban esas ruinas, aprendían de los errores de los demás, y avanzaban sin vacilación, sin arrepentimiento, sin temor. En un momento crítico, Kyle Reed se volvió hacia Elena. Comandante, ellos están desesperados. La galaxia nunca ha visto algo así. Si descubren cómo derrotarnos. Elena lo interrumpió con una sonrisa tranquila. No hay cómo.
No sienten lo que necesitamos que sientan para tener ventaja. Ninguna amenaza puede tenernos si no sentimos miedo. Y nosotros no lo sentimos. Nunca lo hemos sentido. ¿Nunca lo sentiremos? Mientras tanto, la Confederación comenzaba a darse cuenta de la magnitud de su error. La humanidad no era solo una especie poderosa, era un fenómeno que redefiniría las leyes de la galaxia. Donde todas las civilizaciones habían buscado equilibrio mediante la estrategia, la diplomacia y el terror, los humanos operaban bajo principios incomprensibles, valentía absoluta, acción sin duda y la ausencia total de miedo. En ese momento, la galaxia comprendió que la historia estaba cambiando. No era solo una guerra, era un despertar. Los humanos no solo sobrevivían, desafiaban cada regla que la galaxia había construido. Cada planeta conquistado, cada flota derrotada y cada emboscada neutralizada servía para demostrar una verdad aterradora y definitiva: el miedo, considerado universal, era irrelevante para ellos. Y así, entre ruinas de mundos y restos de flotas que habían pensado dominar a la humanidad, la aurora avanzaba, iluminando con su presencia la evidencia de que los humanos no solo estaban aquí para sobrevivir, sino para cambiar la galaxia para siempre. La galaxia se estaba uniendo contra un enemigo que no podía ser entendido: los humanos. Cada civilización, cada colonia, cada flota enviaba recursos, armas y estrategias para detener lo que parecía inevitable. La Confederación Estelar había fallado una vez, y ahora decidía que la única manera de contener a los humanos era reunir un poder sin precedentes. Una alianza de 5 civilizaciones avanzadas se formó en el sector Varion, preparando una emboscada colosal. Sus naves de guerra, equipadas con los últimos avances en armamento gravitacional y escudos de energía, se alinearon en la órbita del planeta Zerat 3, formando un muro imposible de penetrar. Cada comandante sabía que la aurora estaba por llegar, y cada uno esperaba que la humanidad, por primera vez, sintiera miedo. Elena Vaz observaba la transmisión de las flotas desde la cabina de la aurora, con calma absoluta. Sus ojos recorrían los mapas estelares, su mente anticipaba movimientos, no con miedo, sino con estrategia. «Prepárense», dijo, su voz firme y serena. «Esto será más grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado. Pero recuerden, miedo no existe. Avanzaremos y actuaremos. Nada puede detenernos si no sentimos temor». La aurora y la eclipse se acercaron al sector Varion como sombras en la inmensidad del espacio. Los sensores detectaron la alineación de miles de naves de combate. Los alienígenas, confiados en que esta vez lograrían su objetivo, desplegaron toda su potencia: misiles de antimateria, redes de distorsión cuántica y flotas de interceptores. Todo diseñado para inducir terror, paralizar a los humanos, hacerlos retroceder. Pero los humanos no retrocedieron. Avanzaron. Cada misil que se aproximaba fue esquivado con maniobras imposibles, cada red de distorsión fue neutralizada con improvisaciones brillantes, cada interceptores alienígenas fueron desviados o destruidos con precisión quirúrgica. Cada acción que los alienígenas creían que induciría miedo se transformaba en oportunidad para la humanidad. El Dr. Kyle Reed, observando desde la eclipse, apenas podía comprenderlo. Cada análisis de comportamiento mostraba lo mismo: los humanos no registraban miedo. No había sudor frío, no había respiración acelerada, no había dudas. Solo acción pura, reacción inmediata y decisión absoluta. En la sala de mando de la flota combinada alienígena, el caos se desataba. Comandantes gritando órdenes que no podían ser ejecutadas, algoritmos fallando ante la imprevisibilidad humana, naves cayendo una tras otra como si la propia galaxia conspirara contra ellos. Cada vez que una nave humana eliminaba un objetivo imposible, los alienígenas sentían una mezcla de incredulidad y terror que nunca habían experimentado. Horvath, líder de la Sindra, gritaba mientras veía caer sus naves. «No puede ser, no pueden hacer esto, es imposible». Pero era real. La aurora y la eclipse avanzaban entre el fuego enemigo, con tripulantes humanos que parecían bailar entre la destrucción, ajustando cada maniobra con calma, precisión y audacia. Elena Vaz transmitió una orden que resonó a través de las comunicaciones. «No hay miedo. Solo acción. Cada obstáculo es una oportunidad. Cada ataque fallido nos acerca a la victoria. Avancen». La humanidad comenzó a rodear a la flota enemiga, moviéndose con tal coordinación que parecía un solo organismo, un ser consciente que no podía ser detenido.
Las civilizaciones galácticas comprendieron, demasiado tarde, que sus estrategias basadas en el miedo y la intimidación eran inútiles. Cada intento de quebrar la mente humana fracasaba. Cada maniobra calculada para inducir pánico solo demostraba que los humanos eran un fenómeno que desafiaba las leyes universales. Mientras tanto, THRYX observaba desde la estación orbital más cercana, fascinado y aterrorizado. Sabía que esta batalla no era solo un enfrentamiento militar, era una revelación cósmica. Los humanos no sentían miedo, y eso los hacía imparables. Era como si la galaxia entera estuviera siendo testigo de una nueva especie que redefiniría la supervivencia y la guerra para siempre. En un giro de táctica imposible, Helena ordenó un movimiento que nadie pudo anticipar. La aurora y la eclipse se separaron, cada una atacando objetivos estratégicos desde ángulos que desafiaban toda lógica militar. Las naves enemigas fueron aniquiladas en segundos, sus escudos incapaces de resistir la audacia humana. La victoria estaba cerca, y la galaxia comenzó a entender lo que significaba enfrentarse a una especie que no conocía miedo. Cuando el humo de la batalla se disipó, la flota combinada estaba destruida. Miles de naves habían caído, y las fuerzas alienígenas restantes se retiraban, temerosas de seguir enfrentando a algo que no podían comprender ni derrotar. La aurora flotaba en el vacío, intacta, mientras Helena miraba hacia el horizonte estelar con la misma calma que siempre la caracterizaba. Avanzamos, dijo con serenidad. Nada puede detenernos mientras el miedo no exista. La galaxia comprendió entonces la magnitud de la anomalía humana. No era solo fuerza, ni tecnología, ni estrategia, era la ausencia total de miedo. Y esa ausencia, más que cualquier arma, más que cualquier flota o planeta fortificado, era el poder absoluto. Tras la devastadora victoria en el sector Varion, la aurora y la eclipse se convirtieron en símbolos vivientes de un poder que ninguna civilización había anticipado, la humanidad que no conocía miedo. Cada mundo que recibía informes sobre sus hazañas sentía una mezcla de asombro y terror. Las leyendas de su audacia comenzaron a viajar incluso más rápido que las naves más veloces. Helena sabía que la victoria era solo el comienzo. La galaxia estaba llena de civilizaciones que no podrían aceptar un fenómeno así, y cada una desarrollaría planes más audaces, más peligrosos, más extremos. Pero la humanidad no se detenía. Cada desafío era una oportunidad, cada peligro un escalón más en su ascenso hacia lo inimaginable. El primer desafío tras Varion lo llevó al sistema Krylos 9, un territorio controlado por los Narket, una especie conocida por su dominio del terror psíquico. Su poder no residía en las armas físicas, sino en su capacidad de inducir miedo puro, penetrando la mente de cualquier ser consciente, enfrentándolo con sus peores pesadillas. Cuando la aurora ingresó al sistema, los sensores humanos comenzaron a registrar anomalías, ondas psíquicas que desintegraban la moral de cualquier criatura sensible. Pilotos alienígenas sucumbieron en segundos, atrapados en visiones que los paralizaban de terror absoluto. La flota Narket esperaba que los humanos también cayeran. Esperaban lo imposible, que la humanidad conociera miedo. Pero los humanos no sentían nada. La tripulación operaba con precisión, ajustando maniobras y sistemas mientras la nave atravesaba el epicentro de las ondas psíquicas. Cada miembro reaccionaba con la misma claridad absoluta que antes, sin titubeos, sin vacilación, sin terror. Kael Reed, desde la eclipse, observaba registros que desafiaban todas las teorías sobre la conciencia y el miedo. Los humanos no solo ignoraban las ondas psíquicas, las analizaban y las convertían en información estratégica. Helena ordenó el ataque. No había temor, no había duda. Solo acción. Cada misil humano impactaba con precisión letal, cada maniobra anticipaba los intentos de la flota Narket por detenerlos. La batalla se volvió un espectáculo de audacia y cálculo que ninguna otra especie podría haber ejecutado. En medio de la confrontación, Horvath y su Sindra habían sido testigos de la derrota en Varion y Krylos 9. Sabían que enfrentarse a los humanos requeriría más que fuerza y tecnología, requeriría entender lo imposible. No podemos derrotarlos si no sienten miedo, admitió, un pensamiento que jamás habría pronunciado un comandante alienígena. Mientras tanto, Helena y Kael lideraban misiones de exploración y rescate en mundos devastados por conflictos anteriores. Cada vez que encontraban civilizaciones destruidas por la incapacidad de enfrentar el miedo,
los humanos no se compadecían, estudiaban, analizaban y aprendían. La lección era clara, el miedo era un límite autoimpuesto, y los humanos no tenían límites. En Krylos 9, la Aurora emergió victoriosa del núcleo del sistema, dejando la flota Narket destruida o en retirada. Helena transmitió un mensaje que resonaría en toda la galaxia. Si su fuerza depende del miedo, y nosotros no sentimos miedo, entonces no hay nada que puedan hacernos. Avanzaremos, y cada intento de detenernos será solo un escalón más hacia la leyenda de nuestra especie. El Dr. Kalrit anotaba cada detalle en su cuaderno, fascinado. La humanidad no solo sobrevivía, redefinía las leyes de la galaxia. Cada enfrentamiento demostraba que donde otros veían límites, ellos encontraban caminos. Donde todos retrocedían, los humanos avanzaban. Donde el miedo dominaba, ellos conquistaban. Y mientras la aurora y la eclipse se preparaban para abandonar Krylos 9, la galaxia comenzaba a comprender una verdad aterradora. No importaba cuán avanzada fuera una civilización, cuán destructivas sus armas, cuán sofisticados sus planes, nada podía detener a una especie que no conoce miedo. Los informes de Krylos 9 se difundieron rápidamente, humanos que desafían la muerte, que atraviesan lo imposible, que ignoran la desesperación y convierten el peligro en oportunidad. Cada palabra, cada transmisión, aumentaba el temor en los rincones más lejanos de la galaxia. Y mientras los humanos avanzaban, su leyenda crecía, una fuerza que ninguna imaginación alienígena había previsto. En ese momento, Helena miró al infinito desde la cabina de la aurora y murmuró para sí misma. No sentimos miedo. Nunca lo hemos sentido. Y mientras sigamos así, no hay nada en esta galaxia que pueda detenernos. El miedo universal había encontrado un vacío absoluto, y en ese vacío, la humanidad comenzaba a escribir la historia que cambiaría para siempre la percepción de toda la galaxia. La galaxia estaba al borde del caos. Cada civilización que había sobrevivido a los primeros encuentros con la humanidad comenzaba a comprender la magnitud del fenómeno. Los humanos no solo eran impredecibles, eran imposibles de derrotar usando miedo, estrategia o superioridad tecnológica. Cada intento había fallado, y la aurora y la eclipse se habían convertido en leyendas vivientes, símbolos de una especie que ignoraba lo que los demás consideraban inviolable. Helena Vaz y su tripulación no eran conscientes de su estatus de leyenda. Para ellos, cada misión, cada enfrentamiento, cada peligro era solo un obstáculo a superar. La galaxia, sin embargo, estaba reuniendo fuerzas sin precedentes. Flotas combinadas de cientos de naves de guerra avanzadas se movían hacia los sectores que los humanos habían explorado, con un solo objetivo: detenerlos. El escenario de la confrontación final se formó en el sistema Oratis, un cúmulo de estrellas con campos de energía inestables y asteroides de tamaño planetario. La flota alienígena estaba liderada por Horvath, reforzado con la totalidad de los recursos de la Confederación Estelar y aliados de especies que nunca habían cooperado antes. Cada comandante entendía la amenaza: si los humanos avanzaban, la galaxia tal como la conocían cambiaría para siempre. La aurora y la eclipse emergieron de la neblina cósmica. Los sensores detectaron miles de naves hostiles, cada una diseñada para exterminar la humanidad. Pero Helena no mostró ni un ápice de preocupación. Su voz, firme y serena, resonó en la comunicación de la tripulación. Recuerden lo que somos. Recuerden lo que nadie más puede hacer. Nada puede tenernos si no sentimos miedo. Avancemos, y que cada acción cuente. Cuando la flota alienígena abrió fuego, un espectáculo de destrucción se desató en el vacío. Explosiones de antimateria iluminaban la oscuridad, campos de energía se colapsaban, asteroides eran destruidos por el choque de naves en maniobras imposibles. Cada intento de intimidación, cada ataque diseñado para inducir pánico, se convirtió en una oportunidad para los humanos. La aurora se movía entre las naves enemigas con precisión quirúrgica, cada maniobra anticipando la siguiente, cada disparo neutralizando la amenaza antes de que pudiera acercarse. El Dr. Kyle Reed, desde la eclipse, observaba registros que desafiaban toda lógica. Las flotas combinadas, con sus sofisticadas armas y estrategias, eran inútiles ante la mente humana que no reconocía miedo. Los humanos no solo sobrevivían, prosperaban en medio del caos, utilizando cada ataque enemigo como un recurso para avanzar aún más. Horvath,
furioso y desesperado, gritaba órdenes que no podían ser ejecutadas. Sus naves caían como hojas, y su ejército comenzaba a fragmentarse. Por primera vez en la historia de la galaxia, la fuerza combinada de miles de civilizaciones no podía detener a una sola especie. Los informes de destrucción y derrota se multiplicaban a velocidades inhumanas, y el temor entre los alienígenas se volvía tangible, una emoción que nunca antes había experimentado en esa magnitud. En un momento crítico, Helena ordenó una maniobra imposible. La Aurora y la Eclipse se separaron, rodeando simultáneamente los núcleos de energía de los principales buques enemigos. Cada ataque fue ejecutado con precisión absoluta, cada objetivo eliminado en segundos. La flota enemiga se vio atrapada en un círculo de destrucción que ninguna fuerza combinada podría haber previsto. La galaxia presenció entonces algo sin precedentes, la completa aniquilación de una fuerza que, según todas las leyes conocidas, debería haber sido invencible. La humanidad avanzó entre los restos de la flota enemiga como un rayo de luz que barre la oscuridad, imparable, indestructible y sin miedo. El embajador THRYX, observando desde una estación orbital, comprendió la verdad definitiva: la humanidad no solo había sobrevivido a lo imposible, sino que había redefinido el poder en la galaxia. La ausencia de miedo no era solo una anomalía biológica, sino la clave de un poder absoluto. Mientras los humanos flotaban entre la destrucción, Helena Vaz transmitió un mensaje que resonó en todos los sistemas. Esto no es una amenaza. Esto es la verdad de lo que somos. No sentimos miedo. Nunca lo hemos sentido. Y mientras sigamos así, no hay nada en esta galaxia que pueda detenernos. En ese instante, la galaxia comprendió que nada volvería a ser igual. La humanidad, sin miedo y con audacia infinita, se había convertido en la fuerza que reescribiría la historia cósmica, un faro de poder que ningún imperio, ninguna flota y ninguna criatura podría desafiar. La galaxia estaba en silencio. Cada civilización que había presenciado los eventos de Oratis comprendía que lo que veían no era solo una victoria militar, sino un fenómeno que desafiaba la comprensión de 1.000 millones de años de historia galáctica. La humanidad había cruzado un umbral que ninguna otra especie había alcanzado, no conocían miedo, y eso los hacía imparables. La Aurora y la Eclipse flotaban entre los restos de la flota combinada, intactas, mientras los supervivientes alienígenas se retiraban hacia los confines del espacio, incapaces de comprender cómo una especie podía actuar con tanta audacia y efectividad sin sentir miedo. Cada nave destruida, cada escuadrón vencido, cada planeta liberado de la tiranía del miedo era una prueba de la fuerza humana. Helena Vaz miraba el horizonte estelar, con la serenidad de quien sabe que el peligro nunca ha sido un límite. La tripulación a su alrededor trabajaba con eficiencia y precisión, ajustando sistemas y preparando la Aurora para su siguiente misión. Para ellos, la galaxia era un campo abierto, y el miedo, una frontera que nunca había existido. Kyle Reed observaba los registros, fascinado. Cada análisis confirmaba lo que ya sabía: la humanidad no sentía miedo, y esa ausencia era la clave de su poder. Todas las leyes conocidas de estrategia, de supervivencia y de guerra eran irrelevantes frente a una especie que no tenía límites psicológicos ni emocionales. Comandante, dijo Kyle, lo que hemos visto hoy, ninguna teoría lo explicará. La galaxia entera intentó detenernos y fracasó. Nadie ha sobrevivido a algo así. Nadie. Helena sonrió, sin arrogancia, solo con la certeza de la verdad absoluta. Nadie ha entendido lo que somos. Nunca lo harán. Avanzamos porque no hay miedo. Y mientras no haya miedo, nada puede detenernos. A lo lejos, los sistemas estelares comenzaron a registrar un fenómeno que ninguna civilización había previsto: naves humanas apareciendo en mundos distantes, explorando, defendiendo, liberando. La humanidad estaba expandiendo su influencia no con conquista violenta, sino con presencia audaz, segura y sin temor. Cada aparición humana se convirtió en un símbolo de esperanza para unos, de terror para otros. La galaxia comprendió algo que cambiaría su historia para siempre: la humanidad no podía ser derrotada porque operaba fuera de la realidad que todos los demás consideraban absoluta. Donde todas las especies temían el peligro, los humanos avanzaban. Donde todos retrocedían ante la muerte, los humanos actuaban. Donde todos veían límites, ellos encontraban caminos.
El embajador THRYX, testigo desde su estación orbital, transmitió un mensaje a toda la Confederación. Lo que enfrentamos no es solo una especie. Es un fenómeno. Los humanos no sienten miedo. Y mientras eso sea así, la galaxia entera debe reconocer su poder. No podemos detenerlos, no podemos siquiera comprenderlos. Mientras los registros se difundían, otras especies comenzaron a observar y aprender, no con esperanza de dominarlos, sino con reverencia y temor. La leyenda de la humanidad se consolidaba, seres que no conocían miedo, capaces de cambiar la galaxia con cada acción, con cada decisión, con cada maniobra imposible. Elena Vaz miró una vez más al infinito, la vastedad del espacio ante ella y su tripulación, y murmuró: No hay miedo. Nunca lo ha habido. Nunca lo habrá. Somos humanos, y esto es solo el comienzo. Y así, en la inmensidad de la galaxia, la humanidad se convirtió en leyenda. Una fuerza que ninguna civilización podría detener, un ejemplo de audacia y determinación que redefinió para siempre lo que significa ser poderoso. Donde la galaxia había temido, ahora había respeto. Donde la galaxia había calculado, ahora había admiración. Y donde la galaxia había encontrado terror, ahora encontró una especie que no conocía miedo y que cambiaría el destino de 1000 mundos. La aurora se lanzó hacia la próxima estrella, la eclipse a su lado, y la humanidad avanzó, imparable, hacia el futuro. La galaxia nunca volvería a ser la misma. ¿Ya te suscribiste? No te hagas, el botón está ahí, esperándote. Si llegaste hasta aquí y te gustó mi contenido, apóyame suscribiéndote a mi canal, tu suscripción me será de gran ayuda.